se está celebrando el Día del Escritor y el 15 de junio, o sea, estamos en vísperas también, a lo que va a ser el Día Nacional del Libro, y sobre todo esto queremos hablar. Exactamente, nuevas generaciones de rosarinos, de rosarinas, de toda la provincia de Santa Fe también, que han decidido encarar esta profesión con mucha vocación, con mucha responsabilidad, y han llegado a sus frutos y están en el móvil de antes de salir. Juan, contanos, ¿con quién estás? Exactamente, y le agradecemos también por venir y le decimos feliz día también del escritor, de la escritora, a ellos que están con nosotros, y vamos a contar esto que tiene que ver un poco con lo que ustedes hacían hincapié. Dentro de lo que son los escritores y escritoras jóvenes que tenemos en la ciudad de Rosario, ¿no? Tenemos representantes acá, estamos con Meli Navas, estamos con Santiago Beretta. Meli y Santiago son escritores, y estamos también con Joaquina Parma Leiva. Joaquina es licenciada en Diseño y Comunicación Audiovisual. Vamos a contar un poco de qué se trata todo esto. Antes que nada, feliz día, gracias por venir. Voy a arrancar con Meli, pero primero te voy a preguntar a vos, Meli, ¿cómo nace también todo esto, ¿no? de ser escritora? ¿En qué momento te diste cuenta que era lo tuyo y que te abocaste directamente a este oficio? Buen día. Hola, buen día a todos. Bueno, yo no sé si hay una cuestión como una decisión concreta de ser escritora. Creo que lo que me pasó es que fui tomando ciertas decisiones que me acercaron a este proceso. La primera que me acuerdo es cuando tenía 8 años, el primer libro que escribí en una máquina de escribir de mi abuela, durante un verano con mis primas en Mendoza. Era un libro de cocina y hasta creamos un sello editorial que se llamaba Cosas Ricas. Mirá qué bueno. Sí, después de ahí, primer procesador de texto en la primer compu, le escribí un libro a mi papá para regalarle un día al padre, mira, ahora que estamos en fecha. Y era la biografía no autorizada de él. Lo que era espectacular para mí acerca de ese pequeño relato era que él era un jugador de fútbol que metía goles en el Monumental porque era de River, pero salía de la práctica y aparecía acá en Corrientes y Córdoba tomando un café. Cosas que pasan solo en la literatura. Y después ya la tercera decisión, creo que me acercó más a esto, fue a los 26, cuando en el departamento de creatividad de una agencia de publicidad, como redactora, me empecé a dar cuenta que disfrutaba muchísimo de guionar. Y ahí dije, che, quiero hacerle más espacio a la literatura en mi vida. Ahí recién dijiste algo, disfrutar. ¿Por qué disfrutás? ¿Qué es lo que disfrutás en el momento de escribir? Bueno, lo que disfruto es el proceso creativo. Yo creo que ser algo o hacer algo, uno tiene que poner el foco ahí, en que disfrutes lo que se hace, digamos. El escritor escribe, si no disfrutas de escribir, el resto no va a salir, me parece. ¿Y cómo es ese proceso de creatividad que tenés vos? Bueno, ese proceso, por lo menos en cuanto a la investigación que yo vengo haciendo y mi experiencia, yo lo dividiría en 4 etapas. Creo que arranca siempre por una etapa a la cual Mauricio Cartún le dice acopio del material áurico. Ese material son las frases, esos insights que tenés, observaciones, todo eso vos lo vas anotando en un cuadernito para pasar a una segunda fase, que es la de la escritura concretamente. Para mí esa es la fase más creativa, donde usás todo ese acopio, y después ahí vas a la tercera fase, que sería la de edición y corrección, bueno, que acá los chicos de la UNR lo hicieron muy bien con mi libro, y una cuarta fase que es la de compartir ese material, porque se dice mucho que el escritor es esta figura solitaria, pero en realidad no tanto, siempre hay un editor que está de la mano de ese escritor, y siempre están esos espacios como los ciclos de lectura, las presentaciones del libro, bueno, la lectura en sí misma, en la cual es muy importante que nos leamos entre todos. Recién decíamos que son escritores jóvenes ustedes, ya tienen una larga trayectoria, pero son jóvenes. Digo, ¿en qué se basa, o por lo menos fundamentalmente dentro de la idea, ¿no? de este panorama de esta generación? ¿A dónde apunta para empezar a escribir? Para mí apunta al mismo lugar que apuntaron las generaciones pasadas y las siguientes. Todos hablamos acerca de los mismos temas, por ahí lo que cambia es la forma. Me parece que es importante que un escritor reflexione acerca de los grandes temas de la vida, como puede ser el amor, no sé, le tengo miedo a la muerte, qué opino acerca de Dios existe, todas esas cosas. Por ahí las historias vayan cambiando, pero siempre de base van a estar apoyadas en alguno de estos grandes temas. Ahora en un ratito le voy a preguntar también por lo que traes acá, Meli. Vieron ir con Santi también para contar un poco de esto. Santi, ¿cómo es tu historia y cómo arrancás vos también, ¿no? dentro del mundo de la literatura? Bueno, siempre me gustó contar historia, me gustó mucho escuchar historias sobre todo, estar en la calle, en un club, en un bar, escuchando lo que decía la gente, y de la misma manera, sobre todo la lectura de novelas, la narrativa que va al hueso a la hora de contar historias. Soy periodista narrativo, o sea que hice del periodismo una manera de hacer literatura de no ficción durante mucho tiempo, lo sigo haciendo. Pero bueno, con la pandemia escribí mi primera novela, que está publicada, salió el año pasado. Y supongo que desde chiquito estuve como impregnado por las historias que estaban dando vuelta en el aire. Al finalizar la secundaria ya encontré primero la poesía, que no es precisamente contar historia, pero bueno, entendí que lo mío iba por la palabra. Y ya cuando terminé la secundaria
quería hacer una revista que cuente la vida en la ciudad, la hicimos, me dediqué a eso y mi sueño era escribir una novela, la escribí, ahora tengo que ver qué hago con mi vida. Porque tampoco, viste que Susana Jiménez decía, ojo con lo que soñás porque se puede cumplir. Mirá. Truman Capote, un escritor norteamericano, lo decía de otra manera. Las peores plegarias son las plegarias atendidas. Así que uno después se tiene que hacer cargo de lo que quiere. Me tocó hacerme cargo, tengo la novela, vamos a ver qué pasa. Bien, escúchame, con el tema de la novela, ¿cómo fue esa inspiración? Y si ya tenías la idea en la cabeza, digamos, que te daba vueltas, ¿y cómo es ese proceso también de poder escribir? Y es un proceso bastante, para mí, mucho esfuerzo fue. Acostumbrado por ahí yo a escribir notas durante muchos años, que ya tenía mucha facilidad. La novela que escribí se llama Oficina de Investigación Existencial. Es una suerte, no de autobiografía, pero bueno, el personaje tiene 23 años, transcurre en el 2013, se pone una galería, una oficina en un subsuelo de una galería y lo que quiere es que vaya la gente de la ciudad a contar la historia, o sea, está un poco relacionado con lo que vengo diciendo. Es un proceso donde juega mucho la imaginación y el sentido que vos le podés dar a algo que tenés que ir inventando, a diferencia del periodismo que por ahí la historia ya está más o menos dada y vos tenés que contarla bien. Creo que sobre todo paciencia y como todo, le das la vuelta hasta que encontrás lo que estás buscando, ¿viste? Mucho esfuerzo. Santi, ¿hay cosas de la vida cotidiana que a lo mejor te van pasando y que diga, che, mira, esto lo puedo transformar y lo puedo traspasar, por ejemplo, al libro? No. ¿Es todo parte de la imaginación? No, o sea, hay cosas que son reales, hay cosas que las invento, pero a la hora de contar historia veo qué me sirve y veo que nunca fui de escribir, che, bueno, me pasó esto, necesito escribirlo. Siempre fue más, bueno, escribo y lo que me va sirviendo, sea de la imaginación o de la vida de otro, de mi vida, lo voy metiendo. No es que hago catarsis con la escritura, sino que, bueno, es el oficio al que me dedico. Santi, recién le preguntaba a Meli si dentro de esta generación hay a lo mejor o en algo que se haga más hincapié a la hora de poder escribir, a la hora de poder pensar. ¿Lo que te pasa a vos crees que es también parte de esta generación o es también algo que se viene tratando de buscar con los antepasados también, con este recorrido? No, yo coincido con la compañera Meli Nava. Creo que siempre se tratan los mismos temas, pero que cada época tiene su forma. Creo que lo que cambia son la forma, el cómo. El qué un poquito, pero sigue siendo el mismo. De hecho, un amigo me decía, estoy leyendo un libro de un norteamericano de 1900 y el libro es un periodista que cuenta la historia de su pueblo, me hace acordar a tu novela. Así que creo que las historias son siempre las mismas, ¿viste? Bueno, también estamos con Joaquina. Joaquina es diseñadora. Contanos de tu trabajo, Joaquín, también para que la gente conozca. ¿Cómo es también trabajar en esto dentro de lo que respecta a un diseño, por ejemplo, de un libro? Bien, hola, buenos días. A ver, el diseño y la maquetación de un libro puede abordarse de diferentes formas. En particular, yo fui llegando más desde mi experiencia, desde mi vinculación con el campo del arte. Entonces, empecé trabajando en libros que tienen que ver con el arte, que son libros que también tienen otras características, porque empieza también a funcionar no solo el contenido textual, sino también las imágenes. Y empezar a entender, o por lo menos a mí es lo que me gusta, entender el desafío que cada nuevo libro implica y entender de alguna forma el código que ese libro necesita. En muchos casos trabajar con los autores, en el caso de que uno no pueda trabajar con el autor, leer los textos y entender que el diseño no sea simplemente ponerle una cara y un formato, sino que también tenga que ver con complementar y potenciar el contenido de esa publicación. De codificar un poco, ¿no?, lo que también marca el libro. Sí, decodificarlo, entender de alguna forma qué necesita y entender también qué es lo que también un libro como dispositivo, digamos, de lectura puede hacer, ¿no? Entender cuáles son también las posibilidades y qué le podemos pedir que haga un libro. Y que cada nuevo libro sea también un desafío de entender cuál puede ser la propuesta de lectura que esa publicación realice, y eso me parece que es lo interesante, ¿no? Intentar que cada libro sea una nueva propuesta con con una estructura y un código interno propio. ¿Hay un proceso de inspiración también a la hora de esa creatividad? Sí, obviamente. Hay una cuestión mucho más dura, si se quiere, en el diseño editorial, que tiene que ver con lo tipográfico, con la maquetación, con la legibilidad de los textos, ¿no? Que un libro tiene que poder
ser agradable de ser leído, incluso que casi que el diseño pasa desapercibido, pero porque la lectura pueda ser fluida, amena y uno pueda sumergirse tranquilo. Y después también esto de, esto que te decía, a mí me gusta que el lugar del diseñador no quede tampoco aislado y solo, sino que pueda involucrarse en lo posible con autor, con editores, ¿no? También hay veces que uno no trabaja con el autor o autoras, pero sí con quienes están editando ese libro. Entonces, esas conversaciones, esos diálogos generan de alguna forma o enriquecen la propuesta en lo que después toma forma. Perfecto. Un poco eso. Bien, tenés ahí, a ver, contanos, ¿qué trajiste? Y también un poco lo que vos estuviste trabajando, ¿no? Bien. Este es un libro de Marilé de Filippo, editado por la editorial de la Universidad Nacional de Rosario, de la UNR, que con el Santi trabajamos allí, que es un libro sobre una colección de comunicación, cultura y lenguajes, que tiene que ver con los procesos de movimientos políticos y sociales y las estéticas que estos movimientos a lo largo de la historia en Rosario han tenido, que es súper interesante entender cuando uno diseña colecciones, ¿no? Que entender que este es un libro, pero que van a venir muchos más, que van a tener en algunas cosas coincidencias entre sí, pero también sus propias particularidades. Entonces, entender la lógica de ese sistema que uno tiene que pensar sin saber cuáles van a ser las totalidades de los libros, porque eso es algo que se va nutriendo este momento. Y acá, este es un libro también que hicimos con Clarisa Pendino y la Mutual de San Cristóbal durante la pandemia, que es sobre arte contemporáneo rosarino, en donde se plantean las experiencias y los trabajos de diferentes artistas y colectivos artísticos de la ciudad. Y entender, para mí fue un libro súper interesante en cuanto al diseño, porque era entender o procurar que el libro pueda tener diferentes voces bien diversas, bien distintas cuando se hablaba de cada artista, pero que a la vez haya un criterio que unifique y que haga que ese libro es un desafío eso, que pueda entenderse como un todo. Entonces, como jugar con las particularidades y con la globalidad de la publicación. Perfecto, excelente. Bueno, quiero también preguntarle a Santi y a Meli, ¿qué trajeron? Vos tenés la novela acá, ¿no? Que esa es la primera, Santi, ¿no? Esta es la novela que hablaba recién, que salió en diciembre del año pasado, se presentará en julio o agosto, estamos viendo con el editor una fecha de presentación. Este es el primer libro que saqué, que se llama Rodolfo Elizalde, que es una charla, bueno, en realidad fueron un proceso de charlas desgrabadas, editadas, con el artista plástico, que un poco recorre su vida alrededor de la pintura. Y este libro que salió también a mitad del año pasado, que se llama ¿Qué nos arrastra hacia el mismo lugar?, que es un libro colectivo. Yo participo con algunos relatos, pero soy el compilador y el armador y el editor del libro, que son textos sobre el Club Atlético Argentino de Rosario, pero no es una historia de estadística o meramente deportiva, sino que sería un poco un libro escrito por periodistas, escritores, o hinchas del club, o gente que no escribe, pero que se le ha convocado a escribir, y que yo digo que es la historia oral o la memoria sentimental y colectiva del club argentino. Obviamente, las primeras 2 generaciones de hinchas ya han fallecido, pero de alguna manera los recuerdos tratan de recrear los primeros 110 años de vida de nuestro club. Absolutamente. Bueno, ¿y Meli, vos qué trajiste acá? Yo traje un flyer, invitación, lo hizo mi sobrinita Francina, así que gracias. Viene de familia todo, ¿no? Sí, obviamente, ella es el gran talento de la familia. Vamos a dar un taller literario junto a Ernesto Gallo, que es otro escritor de la ciudad, en la Montaña Libros a partir de agosto, los lunes a las 19. La idea de este taller, que se llama La máquina de pensar en Gladys, y está nombrado, digamos, después del cuento del hebrero que nos encanta, se va a dividir en 3 secciones diferentes, que son la máquina de leer, que va a estar liderada por Ernesto, que va a hacer el análisis de texto. Después vamos a pasar a la máquina de escribir, que va a estar liderada por quien les habla, y la idea es poder tomar, digamos, los aprendizajes de estos grandes maestros y aplicarlos a nuestra escritura para darnos permiso de crear. Y la última máquina, que es la de la soledad, o sea, la idea es que la máquina de leer y la máquina de escribir se hagas un sándwich, te lo lleves a tu casa y te haga compañía mientras escribís las consignas que vamos a compartir ahí en el taller. Y lo otro que traje fue mi novela, que esta, también fue escrita en la pandemia, como contaba acá el compañero con su libro. Este libro es autobiográfico, es una novela que está escrita por fragmentos, es decir, que no es un formato tradicional como hablábamos antes, quizás es uno de los temas que ya existe, pero el formato
es diferente. Y bueno, yo en la pandemia caí acá a vivir después de vivir en Buenos Aires durante un tiempo, estuve en lo de mis viejos y quizás creo que toda esa oscuridad sí la usé para hacer catarsis y sí acopié un montón de material que luego se convirtió en este libro. Bueno, así que nada, espero que lo puedan leer y es parte de la colección Confingere, acá está. Como contaba la compañera acá, Joaquina, que es la colección de todos los escritores que escriben acerca de la ciudad. Excelente. Bueno, por último, consejos que le quieran dar, por ejemplo, muchos chicos que a lo mejor están iniciando, que les gusta la literatura, que quieren escribir, ¿qué consejos le da, por ejemplo, a mí? Bueno, yo tengo 3 consejos. El primero es, yo creo que como al igual de lo que pasa con las computadoras, que además si son jóvenes seguramente entiendan ese lenguaje, hay que aceptar las cookies primero para empezar a navegar por la página. Para eso lo que tenés que hacer es darte permiso para escribir mal. Si uno ya arranca diciendo yo quiero escribir como Hemingway, bueno, no, te vas a bloquear, es muy probable que pase eso. Entonces una vez que te das permiso, lo segundo es, bueno, Meli, me di permiso, ¿por dónde arranco? Mi consejo es que arranquen por las historias que les importan. Probablemente eso ya, sin darse cuenta, tengan un punto de vista que valga la pena ser compartido. No importa si la historia de amor y hay 850.000 historias, lo que importa es que es su historia. Entonces eso es lo que queremos transmitir en la escritura. Y el tercer consejo me lo robé de Kafka, que tiene que ver con la palabra espera. Él tenía esa palabra en su escritorio, como en la pared, y esta palabra trataba de reflejar el carácter reflexivo que tiene que tener el escritor. O sea, somos personas que pensamos un montón, por lo menos yo me considero una de ellas. Y tiene que ver con la espera para mí hacia las demandas del mundo externo. A veces es difícil hoy con tanto estímulo poder hacernos el espacio para escribir. La literatura vive en ese espacio vacío, digamos. Y también la espera con respecto a las ideas. No pasa nada, vamos a escribir un montón de textos que van a apestar, digamos, en algún punto. Probablemente las historias que sean trascendentales para nosotros sean un par, como los mejores amigos, ¿viste? Y está bueno generar toda esa gimnasia para llegar finalmente a esas grandes historias que nos importan a nosotros. Excelente. Bueno, Santi, ¿algún consejo? No, yo parecido a lo que dice Meli, paciencia, qué sé yo, por ahí los rockeros a los 20 años hacían canciones, Muchacho Ojo de Papel, Spinetta lo hizo a los 16, salvo Rimbaud, un poeta francés del siglo XIX que escribió a los 17 y después no escribió más. Creo que es muchos años de esfuerzo hasta lograr encontrar la forma. Como decimos, las historias son siempre las mismas, lo que va a valer la pena es cómo lo contás y ese cómo por ahí lleva muchos años, mucho esfuerzo, así que hay que darle y aguantársela. Bueno, Joaquín, ¿un consejo más? Varias cositas. En principio, mirar, observar, prestar atención a las cosas que nos interesan, que nos gustan, intentar entender por qué nos atraen determinadas publicaciones y no otras, pero la observación principal. Y también que lo que quería mencionar es que hoy por hoy es muy complicado en Argentina publicar, editar, imprimir un libro. Entonces también entender que atrás de un libro hay un montón de trabajo de un montón de gente, que hoy tenemos la ley todavía del libro que de alguna forma resguarda y protege a librerías pequeñas, editoriales pequeñas que hacen un gran esfuerzo, que es importante que esa ley se sostenga, que se resguarde, que se defienda. Para también poder permitir que pequeñas editoriales que también posibilitan que escritores jóvenes, diseñadores jóvenes con propuestas nuevas puedan emerger. Y librerías que también contienen esos espacios, que se dan talleres, digamos, que empiezan a suceder cosas que hacen que los libros sigan estando en circulación. Entonces me parece también muy importante eso. Y que tenemos también la carrera de diseño gráfico, este es el segundo año que la tenemos en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, y que también ese es un hermoso nicho para que se empiecen a cocinar futuros nuevos diseñadores que proyecten los libros del futuro. Chicos, muchas gracias por venir, gracias por venir a todos y por el tiempito que han tenido del arte literario, ¿no? Nada más y nada menos, y con la literatura joven, que eso es fundamental también para el crecimiento de la cultura, fundamentalmente aquí en la ciudad de Rosario.